Seguimos con El reino de las sombras, del gran autor Robert E. Howard. Leímos el capítulo Un rey llegó cabalgando. Leímos el capítulo Así hablaban las silenciosas avenidas de Valusia. Y estamos leyendo Los que caminaban en el corazón de la noche. Continuamos. Así que las antiguas leyendas eran ciertas, meditó el rey. Las viejas y terribles historias que un hombre apenas se atreve a susurrar, por miedo a la muerte, por temor a ser acusado de blasfemo, no son cuentos que no te dejan dormir. Valka pensaba que todo esto parecía tan irreal. Oh, los guardias que hay detrás de la puerta. También ellos son hombres serpientes. Espera, ¿qué quieres hacer? Matarlos, dijo Kull entre dientes. En ese caso golpea a los jefes, porque si no, no servirá de nada, dijo Brule. Al otro lado de la puerta esperan 18, y quizás haya otra veintena acechando en los corredores. Escúchame, oh rey. Kanu ha tenido conocimiento del complot. Sus espías se han introducido en la más secreta de las fortalezas de los sacerdotes serpiente, donde estaban discutiendo sobre la trampa que preparaban. Hace mucho tiempo que Kanu descubrió los pasadizos secretos del palacio y siguiendo sus órdenes yo mismo los estudié. He venido aquí, en mitad de la noche, para ayudarte, para que no mueras como otros reyes de Valusia murieron. He venido yo solo porque más hombres hubieran despertado sospechas. Solo yo podía deslizarme en el palacio sin ser visto. Ahora ya estás al corriente del complot. Los hombres serpiente están de guardia ante tu puerta, bajo los rasgos de tú. Podía ir y venir a su antojo por el palacio. Al amanecer, si los sacerdotes hubieran fracasado, los verdaderos guardianes habrían vuelto a sus puestos, sin acordarse de nada, sin preocuparse. Si los sacerdotes hubieran triunfado, habrían sido acusados de traición. Quédate aquí mientras me libro de esta carroña. Diciendo aquellas palabras, el Picto se echó sobre los hombros a la innombrable criatura y desapareció con ella por una puerta secreta. Hull se quedó solo, embargado por una viva emoción. ¿Cuántos servidores de la poderosa serpiente acechan en su reino? ¿Cómo podía distinguir a los verdaderos de los falsos? ¿Cuántos de sus consejeros, de sus generales, de todos aquellos en quienes confiaba, eran verdaderamente hombres? Podía estar seguro ¿de quién? El panel secreto se abrió hacia el interior y Brule lo atravesó. Lo has hecho deprisa. Sí. El guerrero avanzó mirando el suelo. Hay sangre en la alfombra. Mira. Kull se inclinó. Con el rabillo del ojo vio una mancha en movimiento, un brillo acerado, como un arco que se destensa, se alzó violentamente, golpeando hacia arriba. El guerrero se derrumbó mientras su espada golpeaba contra el suelo sonoramente. Incluso en aquel instante, Kull reflexionó sombríamente en lo sorprendente que resultaba que aquel traidor hubiera encontrado la muerte de un tajo fulminante, hacia lo alto, utilizado tan a menudo por su propia raza. Pero mientras Brule resbalaba de la espada para caer sobre el suelo, su cara empezó a difuminarse y a licuarse, y ante Kull, reteniendo el aliento, erizándosele los pelillos de la nuca, los rasgos humanos se disiparon y fueron reemplazados por las mandíbulas de una gran serpiente, unas mandíbulas que se abrían y cerraban abominablemente bajo unos ojos pequeños y globulosos, venenosos incluso en la muerte. Así que Brule también era un sacerdote serpiente,
exclamó el rey. Valka. Su plan era ingenioso. ¿Contaba con tomarme por sorpresa? En este caso, Kanu es verdaderamente un hombre. ¿Fue realmente con Kanu con quien hablé en los jardines? Valka todopoderoso. Se le puso la piel de gallina al contemplar aquella posibilidad. ¿Los habitantes de Valusia son hombres o todos ellos son serpientes? Indeciso, inmóvil, notó casi con indiferencia que la criatura llamada Brule no llevaba el brazalete del dragón. Un ruido le hizo volverse ágilmente. Brule acababa de aparecer por la puerta secreta. No lo hagas. En el brazo alzado para detener la amenazante espada del rey brillaba el brazalete del dragón. ¡Valka! El picto se inmovilizó. No tardó en curvar los labios con una mueca cruel. Por los dioses del mar, estos demonios son increíblemente audaces. Este debía estar rondando por los corredores, cuando me vio pasar, llevando a hombros el cadáver del otro. Ha debido tomar mi apariencia. También debo hacerle desaparecer. Un instante, la voz de Krul contenía una amenaza mortal. Esta noche ya han sido 2 los hombres que se han convertido en serpientes ante mis propios ojos. ¿Cómo puedo saber que eres verdaderamente un hombre? Brule soltó una carcajada. Por 2 razones, rey Kul. Ningún hombre serpiente llevaría esto. Le mostró el brazalete del dragón. Ni podría pronunciar estas palabras. Y de nuevo Kul escuchó la extraña frase. Ka-nama, ka-la-jerama. Ka-nama, ka-la-jerama, repitió Kul mecánicamente. Pero en nombre de Valka, ¿dónde he escuchado antes esas palabras? No es la primera vez y sin embargo, si las recuerdas, Kul, dijo Brule, esas palabras te hacen recobrar un recuerdo olvidado hacía ya mucho tiempo en los pasadizos de tu memoria. Aunque nunca lo hayas oído pronunciar en esta vida, estuvieron tan profundamente grabadas en la mente del hombre durante las eras pasadas que nunca se borrarán. Siempre permanecerán en tu espíritu como misteriosos recuerdos de tu memoria. Aunque te reencarnes dentro de 1.000.000 de años, esa frase es el vestigio de eones siniestros y sangrientos. Cuando hace ya un incalculable número de siglos, esa frase era el salvoconducto de la raza de los hombres que luchaba contra las terribles criaturas del antiguo universo. Pues de todas las criaturas, sólo el hombre puede pronunciar esas palabras, ya que su boca y sus mandíbulas son diferentes. Su significado se ha olvidado, pero las palabras prevalecen. Así es, dijo Kul, recuerdo las leyendas. Valka. Se calló súbitamente con la mirada fija, pues como si una puerta misteriosa se abriera de par en par, y silenciosamente sobre sus goznes perspectivas brumosas e insondables se descubrían por entre los secretos recovecos de su mente, y por un instante tuvo la impresión de estar mirando hacia atrás, a través de las inmensidades de sus vidas que se renovaban sin cesar. Veía a través de las pálidas brumas espectrales, las formas confusas de los siglos muertos animándose para vivir nuevamente. Los hombres luchaban con monstruos odiosos en un planeta que albergaba terrores sin nombre, sobre un fondo grisáceo, incesantemente cambiante. Se desplazaban extrañas formas de pesadilla, visiones de demencia y miedo, y el hombre, la complacencia de los dioses, el buscador ciego y estúpido, salido del polvo para volver al polvo, siguiendo el camino largo y sangriento de su destino, ignorando las causas, bestial titubeante, como un niño grande de instintos sanguinarios, sintiendo en el fondo de sí mismo, en algún oculto lugar, una centella del que
de fuego de los dioses. Kul se pasó una mano por la frente, totalmente turbado. Aquellas visiones fugitivas y brutales de los abismos de su memoria le sorprendían siempre. Han desaparecido, dijo Brule, como si pudiera leer en su espíritu. Las arpías, los hombres murciélago, las criaturas aladas, el pueblo de los lobos, los demonios, los duendes, todos salvo los seres como este que yace a nuestros pies y un pequeño número de hombres lobo. Larga y cruel fue la guerra, arrastrada durante siglos sangrientos, desde que los primeros hombres, saliendo del limo de la era siniestra, se alzaron contra los que entonces gobernaban el mundo. Y finalmente la humanidad triunfó, hace ya tanto tiempo que sólo los escombros de la leyenda permiten que aquellos tiempos remotos lleguen hasta nosotros atravesando los siglos. El pueblo serpiente fue el último en desaparecer. Sin embargo, los hombres triunfaron también sobre ellos. Se ocultaron en las regiones desérticas del mundo, donde se acoplaron con verdaderas serpientes hasta el día en que, dicen los sabios, por una horrible venganza desaparecieron completamente. Pero esas criaturas volvieron hábilmente disfrazadas. Cuando los hombres se ablandaron y sus costumbres degeneraron, olvidando las guerras antiguas. Oh, fue una guerra secreta y cruel. Entre los hombres de la joven tierra se deslizaron furtivamente los monstruos terribles del antiguo planeta, protegidos por el saber y sus terribles misterios, tomando todas las formas y apariencias, cometiendo en secreto actos horribles. Ningún hombre sabía quién era verdaderamente un hombre, ni qué apariencia real tendría. Ningún hombre podía confiar en otro hombre. Sin embargo, sirviéndose de la astucia, idearon medios para distinguir a los verdaderos de los falsos. Los hombres tomaron por símbolo y emblema el dragón volante, el dinosaurio alado, un monstruo de las eras pasadas que había sido el más terrible adversario de la serpiente, y los hombres se sirvieron de las palabras que he pronunciado ante ti como símbolo y señal, porque, como te he dicho, sólo un hombre auténtico puede pronunciarlas. Así triunfó la humanidad, pero los demonios, después de años de negligencia y olvido, volvieron, pues el hombre es como un simio y sólo es capaz de recordar lo que tiene siempre a la vista. Regresaron con la apariencia de sacerdotes, y como los hombres, por su lujuria y deseo de poder, ya no creían en las viejas religiones y los antiguos cultos, los hombres serpientes, bajo el pretexto de un culto nuevo y auténtico, edificaron una religión monstruosa basada en la adoración del dios serpiente. Tan grande es su poder que significa la muerte para aquel que repite las antiguas leyendas del pueblo serpiente. Y las gentes vuelven a postrarse ante el dios serpiente, aunque sea revestido de una nueva forma, y como locos ciegos no ven la relación entre ese poder y aquel al que los hombres dieron fin. Hace ya tantos eones, los hombres serpiente se contentan con ejercer su influencia como sacerdotes, y sin embargo se interrumpió. Continúa. A Kul se le erizaba el cabello por alguna inexplicable razón. Los reyes han reinado en Valusia como verdaderos hombres, susurró el Picto. Sin embargo, si han muerto en el campo de batalla, lo han hecho como serpientes, como aquel que cayó atravesado por la lanza del diente de león, sobre las rojas arenas, cuando los isleños asaltamos los 7 imperios. ¿Cómo es eso posible, rey Kul? Aquellos reyes habían nacido de mujeres y habían vivido como hombres. Y la verdad era que los verdaderos reyes murieron asesinados en secreto, como tú habrías sido asesinado esta misma noche. Y los sacerdotes de la serpiente te habrían suplantado, reinado también con el aspecto de hombre. Kul juró entre dientes. Sí, habría sido así. Es un hecho conocido que el que a un sacerdote serpiente no vive lo bastante como para poder vanagloriarse por ello,
viven en el mayor secreto. La política es un asunto complejo y monstruoso en el seno de los 7 imperios. Prosiguió Brule. Hay verdaderos hombres que saben que entre ellos se deslizan los espías de la serpiente, y los hombres que están aliados con la serpiente, como el barón Kaanup de Balaa, y sin embargo ningún hombre intenta desenmascarar a los sospechosos por miedo a que su venganza se abata sobre él. Ningún hombre confía en su vecino, y los verdaderos hombres de Estado no se atreven a hablar entre ellos de algo que ocupa el pensamiento de todos. Si pudieran estar seguros, si un hombre serpiente o un complot pudiera ser desenmascarado ante todos ellos, el poderío de la serpiente se desmoronaría en pedazos, sin tardanza, pues todos se alienarían y harían causa común para cazar a los traidores. Solo Kanu posee la audacia y el valor necesarios para luchar contra ellos, pero incluso Kanu no tiene más que un conocimiento parcial del complot, aunque suficiente, para decirme lo que se estaba tramando, lo que iba a pasar hasta este momento. Hasta ahora he estado prevenido, pero a partir de este momento debemos fiarnos de nuestra suerte y habilidad. De momento creo que estamos seguros. Los hombres serpiente del otro lado de la puerta no se atreverán a dejar su puesto por miedo a que hombres verdaderos se presenten imprevistamente. Pero mañana intentarán otra cosa, puedes estar seguro. Lo que harán, nadie puede decirlo, ni siquiera Kanu. Debemos seguir juntos, Rey Kul, hasta que hayamos vencido o muerto. Ahora acompáñame mientras llevo este cadáver hasta el escondrijo donde se encuentra la otra criatura. Kul siguió al Picto con su siniestro fardo. Franquearon el panel secreto y se sumergieron en el oscuro corredor. Sus pies no hacían el menor ruido, pues los dos hombres estaban acostumbrados a cazar silenciosamente. Se deslizaron como fantasmas a través de la luz espectral. Kul se preguntaba hasta qué punto los corredores estaban despiertos, esperando hallar a cada recodo alguna horrible aparición. De nuevo le asaltaron las dudas. ¿No le conduciría aquel Picto hacia una emboscada? Dejó un espacio entre él y Brule, con la espada apuntando hacia la desnuda espalda del Picto. Brule sería el primero en morir si le llevaba a una trampa. Brule sería el primero en morir si le llevaba a una trampa, pero si el Picto era consciente de las sospechas del rey, no lo demostró. Avanzaba con paso seguro. No tardaron en llegar a una habitación que no se utilizaba desde hacía mucho tiempo, cuyo suelo estaba recubierto de polvo y en la que los cortinajes se pudrían lentamente, coleando cargados de tristeza. Brule apartó los tapices y camufló tras ellos el cadáver. Cuando se disponían a deshacer el camino andado, Brule se inmovilizó con tanta brusquedad que rozó inadvertidamente la muerte. Los nervios de Kul estaban a flor de piel. Algo avanza por el corredor, silbó el lancero. Kanu me había dicho que estos pasajes secretos estarían vacíos. Sin embargo, sacando la espada, se abismó por el pasadizo. Kul le siguió en guardia. En el corredor apareció una luz extraña e indistinta, avanzando hacia ellos. Con los nervios a punto de ceder, esperaron, apoyando la espalda contra la pared del corredor. ¿Qué era? Lo ignoraban, pero Kul, escuchando el oprimido jadeo de Brule, comprobó la lealtad del guerrero Picto. La luz se convirtió en una forma de indefinidos contornos. Era una silueta vagamente humana, pero brumosa e incierta, tan diáfana como una voluta de bruma. Se iba haciendo más tangible a medida que se aproximaba, sin llegar a ser nunca completamente sólida. Una cara apareció ante ellos, dos grandes ojos luminosos que parecían
contener todas las torturas infligidas durante 1 millón de siglos. Aquella cara de rasgos flácidos y erosionados por el tiempo no expresaba ninguna amenaza, solo una gran tristeza. Y aquella cara, dioses todopoderosos, sopló Kul al tiempo que una mano helada le aprisionaba el alma. Ealal, rey de Valusia, Ealal, muerto hace ya 1000 años. Brule se adosó al muro tanto como pudo. Sus ojos estrechos centellearon, dilatados por el más puro horror. La espada le temblaba entre los dedos, sin fuerza por primera vez desde el comienzo de aquella noche fantástica. Embarado y arrogante, Kul mantenía su arma instintivamente dispuesta, aunque fuera algo que sabía inútil. Tenía la piel de gallina, el cabello erizado y, no obstante, seguía siendo el rey de reyes, dispuesto a desafiar tanto los poderes de los muertos como los de los vivos. El fantasma pasó ante ellos sin prestarles ninguna atención. Kul se pegó a la pared mientras le adelantaba, sintiendo un soplo helado como una brisa procedente de las nieves árticas. La forma continuó avanzando, con pasos lentos y silenciosos, como si las cadenas de las eras infinitas entorpecieran aquellos pies indistintos. Luego, en un recodo del pasadizo, la forma desapareció. Valka, murmuró el Picto, limpiándose las gotas de sudor frío que le perlaban la frente. No era un hombre, sino un fantasma. Sí. Kul, estupefacto, sacudió la cabeza. ¿No has reconocido su cara? Era el Ala, el que reinó en Valusia hacía 1 millar de años, el mismo que fue descubierto cobardemente asesinado en el salón del trono, la sala maldita como se llama ahora. ¿No has visto nunca la estatua que hay en la galería de los reyes? Es cierto, ahora recuerdo la historia. Por todos los dioses, Kul, ese es otro signo del terrible poder de los sacerdotes serpiente. Ese rey fue asesinado por el pueblo serpiente. Su alma es esclava de este innoble culto y debe rendirle pleitesía por toda la eternidad. Los sabios siempre han afirmado que si un hombre muere a manos de un hombre serpiente, su fantasma se convertirá en su esclavo. Un escalofrío recorrió la inmensa osamenta de Kul. ¡Valka! ¡Qué terrible suerte! Escucha, cerró los dedos sobre el musculoso brazo de Brule con una presa de acero. Escucha, si soy mortalmente herido por alguno de estos monstruosos abyectos, jura que me atravesarás el pecho con tu espada para no someter mi alma a su esclavitud. Lo juro, respondió Brule, cuyos feroces ojos se iluminaron. Y haz tú lo mismo conmigo, Kul. Se estrecharon la mano derecha, sellando silenciosamente su siniestro convenio. Las máscaras. Kul se hallaba sentado sobre el trono y miraba con aire meditativo hacia el mar, de caras vuelto hacia él. Uno de los cortesanos estaba hablando con voz reposada, pero el rey apenas le entendía. Junto a él estaba tú, el primer consejero, dispuesto a obedecer las órdenes de Kul, y cada vez que el monarca miraba en su dirección, Kul temblaba interiormente. La vida superficial de la corte evocaba en él la inmóvil superficie del mar entre el ir y el venir de las mareas. Pero el pensativo monarca, para el pensativo monarca, los sucesos de la noche precedentes parecían formar parte de un sueño. Dirigió la mirada hacia el reclinatorio del trono, en el que descansaba una mano morena y musculosa. En la muñeca de aquella mano brillaba un brazalete adornado con la figura de un dragón. Brule estaba cerca del trono, y el susurro discreto y arisco, incesante del Picto
le hacía abandonar el reino irreal en cuyo seno se movía. No, aquel monstruoso intermediario no era un sueño. Sentado como estaba en el trono, en la sala de audiencias y recorriendo con la mirada a los cortesanos, damas, nobles, políticos, tenía la impresión de que sus rostros no eran más que sustancias ilusorias, irreales, parecidas a sombras burlonas y equívocas. Siempre había considerado aquellas caras como máscaras, pero hasta aquel momento las había soportado con desprecio, pensando ver bajo las máscaras las almas mezquinas y los espíritus serviles de sus ávidos y pícaros dueños. Pero observándolas descubría bajo las máscaras uniformes una expresión aún más siniestra, una amenaza vaga, un horror de formas todavía imprecisas. Mientras intercambiaba fórmulas corteses con algún noble o con cualquier consejero, tenía la impresión de que la cara sonriente se disipaba como una humareda para dar paso a las terribles y abiertas mandíbulas de una serpiente. Entre los que le miraban, ¿cuántos eran en realidad horribles monstruos inhumanos, proyectando su muerte bajo la ilusión hipnótica y empalagosa de un rostro humano? Valusia, país de sueños y pesadillas, un reino de sombras, dirigido por fantasmas que iban y venían tras los cortinajes pintados, burlándose de los reyes risibles e inútiles instalados en el trono. Él mismo no era más que una sombra, y como una sombra amiga, Brule se mantenía a su lado. Sus ojos negros brillaban en medio de su faz impasible. Brule, un hombre de verdad, y Kull sintió que su amistad por el salvaje se convertiría en algo real, y comprendió que Brule sentía por él una amistad que sobrepasaba la simple necesidad política. Kull meditó acerca de cuáles eran las realidades de la vida: la ambición, el poder, el orgullo, la amistad viril, el amor de las mujeres que Kull nunca había conocido, las batallas, el botín. ¿Quién era el verdadero Kull? ¿Era el que estaba sentado en el trono? ¿O acaso aquel otro que tiempos antes escalara las colinas de Atlántida, saqueara las lejanas islas del crepúsculo y estallara en carcajadas al contemplar las verdes y rugientes aguas de los mares atlantes? ¿Podía un hombre haber sido tantos hombres a lo largo de una sola vida? Kull sabía que había numerosos Kull y se preguntaba cuál sería el verdadero. Después de todo, los sacerdotes de la serpiente daban un paso suplementario gracias a su magia, pues todos los hombres llevan una máscara, y muchos una máscara distinta dependiendo del hombre o la mujer a quien se dirijan. Se preguntó si bajo su propia máscara se escondería una serpiente. Sentado en meditación, sumido en extraños pensamientos, mientras los cortesanos se acercaban y se alejaban, los asuntos cotidianos fueron concluyendo. El rey y Brule se quedaron finalmente solos en la sala de audiencias, a excepción de dos servidores somnolientos. Kull sentía un gran cansancio. Ni él ni Brule habían dormido la noche precedente, y Kull tampoco había dormido la noche anterior a aquella, cuando en los jardines Kanu había hecho alusión al extraño complot que se estaba tramando. La noche pasada había acabado sin más conflictos, cuando regresaron al gabinete del trabajo del rey, a través de las galerías secretas. Pero Kull no se había atrevido a dormir, y ni siquiera había tenido ganas de hacerlo. Kull, poseedor de la increíble vitalidad de un lobo, había pasado antaño varios días sin dormir, en su juventud fogosa y salvaje, pero en aquellos momentos su mente estaba cansada a fuerza de reflexionar constantemente, y sus nervios habían sido puestos a prueba durante la noche anterior.
Necesitaba dormir, pero el sueño estaba muy alejado de sus pensamientos. Tampoco se habría atrevido a dormir si hubiera pensado en ello. Otro hecho extraño le habría turbado profundamente. Tanto él como Brule habían mantenido una atenta vigilia para ver cuándo y si se hacía el cambio de la guardia ante el gabinete. Pero fue cambiada sin que se dieran cuenta. En efecto, al amanecer, los que estaban en la puerta fueron capaces de repetir las mágicas palabras de Brule, pero no recordaban ningún hecho que saliera de lo ordinario. Pensaban haber estado de guardia toda la noche, como de costumbre, y Kull no intentó demostrar lo contrario. Estaba seguro que eran hombres fieles, pero Brule había aconsejado el más absoluto secreto y el propio Kull también pensaba que era preferible. Brule se inclinó hacia el trono y bajó tanto la voz que ni siquiera los somnolientos servidores pudieron oírle. No tardarán en golpear, Kull. Hace un momento Kanu me ha hecho un discreto signo. Los sacerdotes saben que estamos al tanto de su complot, naturalmente, pero ignoran exactamente lo que sabemos. Debemos estar dispuestos a cualquier acción por su parte, a partir de ahora. Kanu y los jefes pictos estarán al alcance de la voz hasta que este asunto, de un modo u otro, haya terminado. Kull, si esto se transforma en una buena batalla, las calles y las mansiones de Valusia refumarán sangre escarlata. Kull sonrió cruelmente. Recibiría con cruel alegría cualquier tipo de acción. Errar como lo estaba haciendo por un laberinto de ilusiones y magia no encajaba con su naturaleza. Ansiaba ardientemente un combate violento y el entrechocar de las espadas, la alegre libertad de la batalla. No tardaron en entrar de nuevo, tú y los demás consejeros, en la sala de audiencias. Mi rey, la hora de nuestra reunión está cercana y estamos dispuestos a escoltarte hasta la sala del consejo. Kull se levantó y los consejeros se fueron arrodillando mientras pasaba y avanzaba entre ellos. Después se levantaron tras él y le siguieron. Las cejas se fruncían al ver cómo el picto caminaba orgullosamente al lado del rey. Pero nadie se atrevió a protestar. La mirada de desafío de Brule recorría los rostros impasibles de los consejeros con la innata arrogancia del salvaje. El grupo atravesó diversas habitaciones para desembocar, por fin, en la sala del consejo. Las puertas fueron cerradas, como era costumbre, y los consejeros se dispusieron, según el protocolo, frente al estrado en que se erguía su monarca. Como una estatua de bronce, Brule se colocó a espaldas de Kull. Kull echó un rápido vistazo por toda la sala. No parecía haber allí ningún signo de traición. 17 consejeros se encontraban en la sala, todos conocidos suyos, y todos habían abrazado su causa cuando subió al trono. Hombres de Valusia, empezó diciendo convencionalmente, pero se silenció intrigado. Todos los consejeros se habían levantado como un solo hombre y avanzaban hacia él. Sus caras no reflejaban ninguna hostilidad, pero sus actos eran raros para hacerlos en la sala del consejo. La primera fila estaba muy cerca de él cuando Brule saltó hacia adelante con la agilidad de un leopardo que se lanza a la carga. ¡Kanama Kak la Jerama! Su voz retumbó en el siniestro silencio de la sala, y el más cercano de los cortesanos retrocedió, llevándose la mano rápidamente hacia sus ropajes. Como un resorte que se dispara, Brule lanzó una estocada y el hombre se empaló en la centelleante espada del picto. Se derrumbó a tierra y allí quedó inmóvil. Su cara no tardó en convertirse en algo flácido que se disipaba, revelando la cabeza de una gran serpiente.
Mátalos, Kul, dijo la áspera voz del Picto. Todos son hombres serpiente. Lo que siguió pareció una pesadilla escarlata. Kul vio que los rostros familiares se ablandaban y se disipaban como la bruma, siendo reemplazados por horribles caras reptilescas y gesticulantes, mientras el grupo de enemigos se lanzaba sobre ellos. Su mente estaba dominada por el vértigo, pero su cuerpo de gigante no dudó. El canto de su espada llenó la habitación y la marea que se volcaba sobre él se convirtió en una ola roja. Se lanzaron hacia adelante, aceptando el sacrificio de sus vidas para poner fin a la del rey. Odiosas mandíbulas se abrían frente a él, ojos terribles luchaban con los suyos con resuelto mirar. Un abominable olor fétido se extendió por la sala, el olor de la serpiente que Kul ya había respirado en las junglas del sur. Espadas y dagas saltaban hacia él, y Kul apenas se daba cuenta de cómo le laceraban y herían, pero Kul estaba en su elemento. Era la primera vez que se enfrentaba a enemigos tan siniestros, pero aquello poco importaba. Vivían, sus venas contenían sangre que podía derramarse y morían cuando su espada les hundía el cráneo o les traspasaba el cuerpo. Estocadas y fintas, ataques súbitos y molinetes. Sin embargo, Kul habría muerto de no ser por el hombre que luchaba junto a él, parando golpes y contraatacando, pues el rey evidentemente estaba loco de furia, borracho de batalla, y combatía del terrible modo en que lo hacían los atlantes, sin preocuparse de la muerte y dejándose llevar por sus deseos frenéticos de eliminar las filas enemigas. Ni siquiera intentaba evitar los tajos. Erguido en todo su esplendor, luchaba incesantemente, lanzándose hacia adelante, dominada su mente por una locura homicida. Sólo albergaba un pensamiento: matar. Kul podría haber olvidado raramente su oficio de combatiente, pero en aquellos momentos, guiado por su más primitivo furor, rota alguna cadena en las profundidades de su alma, se había visto sumergido en la oleada rojiza de su ira sanguinaria. Con cada ataque mataba a un enemigo, pero continuaban desbocándose sobre él, y de vez en cuando Brule apartaba el golpe que le habría matado infaliblemente, manteniéndose siempre junto a Kul, parando y apartando las hojas con fría habilidad. No mataba como hacía Kul, con furiosas estocadas en el curso de brutales asaltos, sino con golpes precisos y certeros lanzados metódicamente. Kul rió demencialmente. Las caras terribles giraban a su alrededor en el seno de una luminosidad escarlata. Sintió que el acero se hundía en su brazo y abatió la espada con un giro relampagueante. La hoja partió en dos a su adversario, rajándole hasta el esternón. Luego las brumas se disiparon y el rey vio que no quedaban más que Brule y él mismo, alzándose por encima de un montón de formas siniestras y escarlatas que yacían desmadejadas por el suelo. ¡Valka! ¡Qué batalla! Exclamó Brule, enjuagándose la sangre que le cubría los ojos. Kul, si hubieran sido guerreros acostumbrados a manejar la espada, habríamos muerto. Pero estos sacerdotes serpiente no conocen nada del arte de la lucha y mueren más fácilmente que los hombres a quienes he matado hasta ahora. Sin embargo, si hubieran sido más numerosos, creo que esta historia habría acabado de otra manera. Kul agachó la cabeza. La locura furiosa y el frenético deseo de matar habían desaparecido de su interior, dejándole dominado por una sensación de enorme ofuscación y cansancio. La sangre le corría por numerosas heridas en el pecho, hombros, brazos y piernas. Brule también sangraba por una veintena de heridas, y le dirigió al rey una inquieta mirada. Mi señor Kul, ven,
Tus heridas deben ser vendadas lo antes posible por las mujeres. Kul le apartó con un borracho movimiento de su poderoso brazo. No, ya nos ocuparemos de eso cuando haya acabado por completo con este asunto. Tú puedes ir. Haz que te curen las heridas, te lo ordeno. El Picto soltó una carcajada furiosa. Tus heridas son más numerosas que las mías, mi rey, empezó diciendo, pero calló como si una súbita idea hubiera atravesado su mente. Por Valka, Kul, esta no es la sala del consejo. Kul miró a su alrededor y rápidamente otras brumas parecieron disiparse. No, estamos en la misma sala en que Eala fue muerto hace ya 1000 años. Desde entonces no se utiliza y se le llama la cámara maldita. Entonces, por los dioses, finalmente nos han engañado, exclamó Brule, dominado por el furor y golpeando con el pie los cadáveres inmóviles tirados por el suelo. Hemos caído en su trampa como imbéciles. Con sus artes mágicas han cambiado la apariencia de todas las cosas. En este caso hemos terminado con sus sortilegios, dijo Kul. Pues si hay verdaderos hombres entre los consejeros de Valusia, deben estar reunidos en la verdadera sala del consejo en estos precisos momentos. Sígueme, aprisa. Dejaron la habitación con sus siniestros ocupantes, avanzando por corredores aparentemente abandonados. No tardaron en llegar ante la verdadera sala del consejo. Kul se inmovilizó y un horrible estremecimiento le recorrió. En la sala del consejo alguien hablaba con voz tenante, una voz que era la suya propia. Con mano tenebrosa apartó los cortinajes y echó una mirada a la habitación. Los consejeros, fieles réplicas de los hombres a quienes él y Brule acababan de matar, estaban sentados en la sala y en el estrado se hallaba Kul, rey de Valusia. Retrocedió con la mente dominada por un repentino mareo. Es demencial. ¿Acaso soy yo Kul? ¿Del que está en el estrado o de mí mismo? ¿Cuál es en verdad el verdadero Kul? ¿Seré una sombra, una quimera? La mano de Brule, apretándole el hombro y sacudiéndole violentamente, le hizo recobrar el sentido. En nombre de Valka, no seas estúpido. ¿Cómo puedes sorprenderte después de todo lo que hemos visto? ¿No comprendes que esos son verdaderos hombres, embrujados por un hombre serpiente que ha tomado tu apariencia, como los otros tomaron la de tus consejeros? A esta hora deberías estar muerto y el monstruo que ves reinaría en tu lugar, sin que sospechasen nada quienes se inclinan ante él. Salta y mata rápidamente, pues si no estamos perdidos. Los asesinos rojos, verdaderos hombres, están cerca de él, y solo tú eres capaz de llegar hasta él y matarle. Actúa sin más tardanza. Kul consiguió sobreponerse a la turbación que le invadía y echó la cabeza hacia atrás, con aquel movimiento de desafío que le era característico. Inspiró larga y hondamente, como un nadador antes de sumergirse en el mar. Luego, apartando bruscamente las colgaduras, se lanzó hacia el estrado y lo alcanzó con un único salto poderoso. Brule había dicho la verdad. Cerca del hombre serpiente se encontraban los asesinos rojos, combatientes entrenados para golpear tan rápidamente como el leopardo. Cualquiera que no hubiera sido Kul habría muerto antes de poder llegar hasta el usurpador. Pero al ver a Kul, idéntico al hombre que se hallaba cerca de ellos sobre el podio, los asesinos rojos se quedaron clavados en sus puestos, absortos, solo un instante, pero lo suficiente para el rey bárbaro. El que se encontraba sobre el estrado quiso desenvainar la espada, mas justo cuando sus dedos se cerraban sobre el pomo, la hoja de Kul se hundió en su cuerpo, sobresaliéndole entre las vértebras. La criatura que los consejeros habían tomado por el rey se derrumbó hacia adelante. Cayó a los pies de la tarima y se quedó tendida en el suelo inmóvil. ¡Esperad! Kul levantó una mano y la voz real detuvo en seco el impulso de los guardianes, que se abalanzaba sobre él.
y mientras se detenían turbados, Kul señaló con el dedo a la criatura que yacía a sus plantas, la criatura cuyo rostro se disipaba para ser reemplazado por la monstruosa cabeza de una serpiente. Retrocedieron atemorizados, y mientras Brule entraba por una de las puertas, Kanu lo hizo por la otra. Estrecharon las ensangrentadas manos del rey y fue Kanu quien habló primero. Hombres de Valusia, vuestros ojos no os han equivocado y tenéis toda la razón. Este es el verdadero Kul, el rey más grande que haya conocido Valusia. El poder de la serpiente se ha despedazado y sois hombres verdaderos. Rey Kul, ¿alguna orden? Recoged esta basura, dijo el rey. Los hombres de la guardia se apoderaron de la muerta criatura. Ahora seguidme, dijo el rey, y precediéndoles les condujo hasta la cámara maldita. Brule, echando una inquieta mirada a su monarca, le ofreció el sostén de su brazo, pero Kul lo rechazó. La distancia le parecía infinita al rey cubierto de sangre, pero por fin llegó hasta el umbral de la puerta y rió duramente al escuchar las horrorizadas exclamaciones de sus consejeros. Siguiendo sus órdenes, los guardianes arrojaron el cadáver que habían transportado al interior de la cámara, junto con los demás, y haciendo un signo a todo el mundo para que se retirase, Kul dejó el último la cámara cerrando la puerta en sus espaldas. Se tambaleó, mareado. Las caras se volvieron hacia él, lívidas y llenas de preguntas. Luego giraron y se confundieron en una bruma espectral. Sintió que la sangre de sus heridas le corría por el cuerpo y comprendió que lo que tenía que hacer había de hacerlo entonces o nunca. La espada siseó al salir de la funda. Brule, ¿estás a mi lado? Sí. La cara de Brule le miraba a través de la niebla. Estaba junto a él, pero la voz del lancero resonaba en sus oídos como si estuviera a leguas y eones de distancia. Recuerda tu juramento, Brule. Ahora diles que retrocedan. Se hizo sitio con el brazo izquierdo mientras blandía la espada. Luego, con todas las fuerzas que le quedaban, mientras disminuía su poder velozmente, la clavó en el montante de la puerta, hundiendo el arma hasta la guarda, sellando la cámara para siempre. Con las piernas separadas, titubeando como un borracho, se enfrentó a los consejeros dominados por el terror. Que esta cámara sea doblemente maldita, que estos esqueletos se queden ahí para siempre, como símbolo de la moribunda potencia de la serpiente. En este instante hago el juramento de perseguir a los hombres serpiente de un continente a otro, a través de los mares, sin cesar hasta que todos ellos hayan perecido, hasta que el bien se los lleve y las fuerzas de las tinieblas hayan sido arrasadas. Yo lo juro, yo, Kul, rey de Valusia. Las piernas se negaron a seguir sosteniéndole. Las caras bailaron y giraron. Los dos consejeros se lanzaron hacia él, pero antes de que pudieran alcanzarle, Kul cayó lentamente a tierra y se quedó inmóvil en el suelo, con el rostro vuelto hacia el techo. Los consejeros se amontonaron alrededor del derrumbado monarca, hablando y cotorreando. Kanu les apartó con los puños, lanzando salvajes juramentos. Retroceded, insensatos. ¿Queréis sofocarle, quitar la poca vida que todavía le queda? Le dijo al guerrero que se inclinaba sobre Kul. ¿Muerto? Brule refunfuñó despectivamente. No se mata tan fácilmente a un hombre como él. Le falta sueño y la falta de sueño y la pérdida de sangre le han debilitado mucho. Por Valka tiene una veintena de heridas graves, pero ninguna es mortal. Sin embargo, que esos locos que no hacen nada más que hablar hagan venir lo antes posible a las mujeres de la corte. Los ojos de Brule brillaban feroces y altaneros. Valka,
Canu ignoraba que existiera un hombre como él en estos tiempos decadentes. Algún día se pondrá en pie y entonces que los hombres serpiente del mundo entero se guarden de Kul de Valusia. Valka será una caza sin precedentes. Oh, veo largos años de prosperidad para el mundo, con él un rey como el nuestro en el trono de Valusia.